Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para otro vídeo jugoso, de esos que nos encantan, llenos de drama, enredos y bueno, un poco de, digamos, malentendidos a la turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, créanme, ha encendido las redes sociales y ha generado un torbellino de especulaciones en el mundo de las series turcas. Vamos a desmenuzar, analizar y diseccionar un momento que, sin duda, quedará grabado en la historia de los chismecitos de la farándula, el épico error de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin. El hombre que conquistó corazones con su mirada y su talento, el que en un giro inesperado, protagonizó un episodio que dejó a todos boquiabiertos. ¿De qué va el asunto?, se preguntarán algunos. Pues aquí les va la primicia, la bomba, el bombazo. Kerem, bajo los efectos del alcohol, confundió a su expareja, la talentosísima Hande Erçel, con Afsanur Sancaktutan. Así como lo oyen. Un lío de proporciones épicas, un cruce de caminos y de identidades que ha dado mucho de qué hablar. Ya sé, suena a guión de novela turca, de esos que nos atrapan con sus giros inesperados, pero es completamente real. Y no solo eso, sino que vamos a adentrarnos en cada detalle, en cada arista de este acontecimiento. Prepárense porque vamos a analizar la situación, el contexto, las reacciones, las implicaciones, las posibles consecuencias y, por supuesto, los entresijos de este pequeño desliz que ha incendiado las redes y despertado la curiosidad de todos. El drama está garantizado, amigos. Y antes de que nos sumerjamos en este mar de especulaciones, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se pierden ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño. Activen la campanita para que les avise cada vez que subimos contenido nuevo, y no se olviden de dejar un buen me gusta si les encanta el drama turco tanto como a mí. Eso nos ayuda a crecer y a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos el cinturón y preparémonos para este viaje lleno de confusiones, alcohol y mucho drama. *** Contextualizando el huracán, Kerem, Hande y el legado de Love is in the air, ***. Para comprender en su totalidad este error épico, es fundamental que nos remontemos a la base de todo, la historia de amor, dentro y fuera de la pantalla, que unió a Kerem Bürsin y Hande Erçel. Los que estén familiarizados con el mundo de las series turcas sabrán que esta pareja, que dio vida a los personajes de Serkan Bolat y Eda YLDZ en la exitosa serie Love is in the air, fue un fenómeno mediático sin precedentes. La química entre ellos era innegable, palpable y trascendía la pantalla. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo parecía confirmar que el amor que interpretaban en la ficción se había materializado en la vida real. Durante el rodaje de la serie, su relación se convirtió en el tema de conversación favorito de fans y medios de comunicación. Cada salida, cada foto, cada declaración era analizada y comentada con avidez. Se convirtieron en la pareja perfecta, en el ideal romántico, en el dúo que todos anhelaban imitar. Miles de seguidores suspiraban por ellos, compraban sus productos, los seguían en redes sociales y fantaseaban con su amor. La serie, por su parte, fue un éxito rotundo. Love is in the air conquistó corazones en Turquía y en el mundo entero. La historia de Eda y Serkan, con sus idas y venidas, sus malentendidos y sus momentos de felicidad, cautivó a la audiencia y los convirtió en estrellas. El impacto de la serie fue tal que impulsó la carrera de ambos actores, catapultándolos a la fama internacional. Pero como suele suceder en la vida, y especialmente en el mundo de la farándula, las relaciones tienen un ciclo. El amor, por más intenso que sea, a veces se transforma, cambia o simplemente llega a su fin. Y así fue como, después de un tiempo, Kerem y Hande anunciaron su separación. La noticia, por supuesto, generó un revuelo mediático. Los fans, que habían depositado tantas expectativas en su relación, quedaron desconcertados y tristes. Las especulaciones y los rumores sobre los motivos de la ruptura no se hicieron esperar. Las rupturas, por lo general, traen consigo un periodo de tensión, incomodidad y a veces mucho drama. La vida personal de los famosos, al estar tan expuesta, se convierte en un terreno fértil para la especulación y el chisme. Y eso, amigos, es precisamente lo que sucedió con Kerem y Hande. Después de su separación, ambos siguieron adelante con sus vidas, cada uno por su lado, buscando nuevos caminos y nuevos amores. *** El nuevo capítulo, Afsanur Sancaktutan y la supuesta relación con Kerem ***.
Tras la separación de Kerem y Hande, ambos continuaron con sus carreras profesionales. Hande, consolidada como una de las actrices más populares y queridas de Turquía, siguió cosechando éxitos en Nu. Evas Producciones. Kerem, por su parte, se mantuvo activo en el mundo de la actuación, trabajando en diferentes proyectos. Y es aquí donde entra en escena Afsanur Sancaktutan, una joven y talentosa actriz que en ese momento estaba ganando reconocimiento en la industria. Los rumores, siempre presentes en el mundo de la farándula, comenzaron a circular. Se decía que Kerem y Afsanur habían iniciado una relación. La noticia, como era de esperar, generó un gran interés en los medios y en las redes sociales. La supuesta relación entre Kerem y Afsanur, de ser cierta, representaba un nuevo capítulo en la vida sentimental de Kerem. Para muchos, era una forma de ver cómo Kerem había superado su anterior relación y cómo había encontrado de nuevo el amor. Pero, como suele suceder, las relaciones entre famosos son un tema delicado y susceptible a todo tipo de especulaciones. La información sobre la relación de Kerem y Afsanur era escasa. No se filtraron fotos comprometedoras, ni declaraciones oficiales que confirmaran la relación. Sin embargo, los rumores eran persistentes y la situación se mantenía en el ojo público. La atención mediática sobre ambos actores aumentó y cada movimiento era escrutado por los medios. *** La noche del error épico, alcohol, confusión y el nacimiento del mito ***. Llegamos al momento cumbre, al evento que desató la tormenta, al epicentro del drama. La noche en que, según testimonios, Kerem Bürsin cometió el error épico, que ha dado la vuelta al mundo y ha sido objeto de incontables comentarios y análisis. Según las diferentes fuentes y los testimonios que han ido apareciendo en los medios y en las redes sociales, el incidente ocurrió en una fiesta o reunión. No hay detalles precisos sobre la naturaleza del evento, pero lo que sí se sabe es que el alcohol estuvo presente. Y como todos sabemos, el alcohol puede ser un gran desinhibidor, un amigo o un enemigo, dependiendo de cómo se mire. En un momento dado de la noche, Kerem, según los relatos, se acercó a Afsanur Sancaktutan. La situación, según los testigos, se tornó extraña. Kerem, en un estado que podría describirse como desinhibido, aparentemente confundió a Afsanur con Hande Erçel. Imagínense la escena. La confusión, la sorpresa, la incomodidad. Todo un drama. Los detalles específicos de cómo se produjo la confusión varían según las fuentes. Algunos testimonios aseguran que Kerem se dirigió a Afsanur con un saludo afectuoso, llamándola por el nombre de Hande. Otros hablan de un intercambio de palabras en el que Kerem manifestó algún tipo de sentimiento o comentario dirigido a Hande, creyendo que estaba hablando con ella. Independientemente de los detalles exactos, lo cierto es que la situación generó un revuelo. La confusión fue evidente, la incomodidad palpable. Y como suele suceder en estos casos, la noticia corrió como la pólvora. ***, el despertar de las redes sociales, el viral y la tormenta de reacciones ***. Como era de esperar, la noticia del error épico no tardó en propagarse por las redes sociales. Las plataformas digitales como Instagram, Twitter y TikTok se convirtieron en el campo de batalla donde los fans, los medios y los curiosos debatían, comentaban y analizaban la situación. Las imágenes y los vídeos, siempre ávidos de viralidad, comenzaron a circular. Las especulaciones, las teorías y los rumores se multiplicaron a una velocidad vertiginosa. El hashtag #Kerem Bürsin se convirtió en tendencia, y los comentarios sobre el incidente inundaron Internet. Las reacciones iniciales fueron diversas y variadas. Hubo sorpresa, risas, incredulidad y por supuesto muchísimos comentarios. Los fans divididos expresaron sus opiniones. Algunos se preguntaban cómo era posible que Kerem hubiera cometido tal error, mientras que otros especulaban sobre su estado emocional y el impacto del alcohol. Los memes, como siempre, jugaron un papel fundamental. Se crearon montones de imágenes y vídeos graciosos que satirizaban la situación. Las bromas sobre la confusión, el alcohol y los famosos se apoderaron de las redes sociales, generando aún más controversia y debate. El morbo, ese ingrediente clave en este tipo de historias, se hizo presente. Los medios de comunicación, siempre ávidos de noticias jugosas, no dudaron en cubrir el incidente entrevistando a supuestos testigos, analizando imágenes y especulando sobre las consecuencias. ***, las implicaciones del error épico, más allá de las risas y los chismes ***.
Ahora bien, más allá de las risas y los chismes, es importante analizar las implicaciones de este error épico. ¿Qué consecuencias podría tener este desliz en la vida de los involucrados? ¿Cómo podría afectar su imagen pública, sus relaciones y sus carreras profesionales? En primer lugar, está la imagen pública de Kerem Bürsin. Aunque el error en sí no es algo catastrófico ni criminal, sí puede afectar su imagen, especialmente entre los fans de Hande Erçel y entre aquellos que valoran su profesionalismo. O olvidemos que muchos fans aún soñaban con una reconciliación entre Kerem y Hande. Este incidente, de alguna manera, rompió esa fantasía y generó decepción en algunos. En segundo lugar, está la relación entre Kerem, Hande y Afsanur. La situación, sin duda, debió haber generado incomodidad entre ellos. Imaginen la conversación posterior al evento. Un terremoto de proporciones. La incomodidad, la vergüenza, el silencio. Es probable que la situación haya generado cierta tensión en sus relaciones personales y profesionales. Por último, está el impacto en la carrera de los involucrados. Si bien es poco probable que este incidente afecte significativamente sus carreras a largo plazo, sí podría generar un poco de atención mediática, ya sea positiva o negativa. Los medios de comunicación podrían aprovechar la situación para generar más contenido, lo que podría traducirse en una mayor exposición mediática. Sin embargo, es importante destacar que el mundo del espectáculo es volátil y las situaciones pueden cambiar rápidamente. La opinión pública es cambiante y las polémicas pueden olvidarse con el tiempo. *** Las lecciones del drama, reflexiones sobre el alcohol, los famosos y la vida ***. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de esta curiosa situación? En primer lugar, que el alcohol, a veces, nos juega malas pasadas. Nos hace decir y hacer cosas que en sobriedad jamás haríamos. El alcohol puede nublar el juicio, distorsionar la percepción y provocar situaciones embarazosas y lamentables. En segundo lugar, que los famosos son humanos y, como tales, cometen errores. La exposición mediática a la que están sometidos los famosos a menudo amplifica sus errores, pero al final, todos somos personas con nuestras imperfecciones y nuestras debilidades. En tercer lugar, que el drama turco, tanto en la ficción como en la realidad, siempre nos depara sorpresas. La vida a veces supera la ficción, y los giros inesperados están a la orden del día. *** Conclusiones y reflexiones finales ***. Hemos llegado al final de este análisis exhaustivo del error épico de Kerem Bürsin. Hemos explorado el contexto, las reacciones, las implicaciones y las posibles consecuencias de este incidente. Hemos analizado el lado humano de los famosos y hemos aprendido, una vez más, que la vida, a veces, supera la ficción. En conclusión, el error épico de Kerem Bürsin es un claro ejemplo de cómo el alcohol, las emociones y la exposición mediática pueden converger para crear una situación que genera controversia y debate. Si bien el incidente en sí no es algo trascendental, sí nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, sobre la presión que enfrentan los famosos y sobre el poder de las redes sociales. Agradezco a todos por acompañarme en este viaje por el drama turco. Espero que hayan disfrutado del análisis y que hayan encontrado este vídeo entretenido e informativo. Y ahora los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que el error de Kerem fue intencional o un simple malentendido? ¿Creen que Hande y Afsanur se sintieron incómodas? No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y compartir este vídeo con sus amigos. Ayúdenme a seguir creciendo. Y recuerden, el drama turco nunca decepciona. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.